Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en esta mesa de análisis político-electoral, jurídico-constitucional y hasta económico-social. Vale la pena reconocer la opinión, el análisis, pues siempre la objetividad, el profesionalismo, pero sobre todo la experiencia de voces autorizadas. Quiero agradecer especialmente la presencia de un gran amigo de Contrastando las Noticias, de don Demetrio Soy de la Tijera, ex senador de la República, ex gobernante en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin lugar a dudas un hombre con amplia experiencia legislativa, pero sobre todo un hombre con autoridad moral para opinar, con la experiencia suficiente para analizar y yo diría que con la libertad para poder criticar. Don Demetrio Soy de la Tijera, bienvenido, gracias, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Yo creo que en un rato más nos alcanza, nos acompaña el ex consejero del INE, el doctor Marco Antonio Baños, en esta mesa de análisis. Una mesa que siempre se ha caracterizado por el análisis de los temas de la agenda nacional, los temas de actualidad. Y quiero iniciar esta mesa preguntándole a don Demetrio Sodi, ¿qué opinión le merece pues estas decisiones que ha tomado el gobierno federal desde el nombramiento de la nueva titular de la Fiscalía General de la República hasta las decisiones que ha tomado en materia política exterior, política económica, las amenazas de Trump y la presión económica que en México se ha venido generando ya en la recta final de este 2025, Demetrio? Mira, en cuanto a la procuradora, a la nueva, fiscal, pues es un nombramiento directo de un agente de confianza de la presidenta. Creo que eso fortalece a la presidenta. Desgraciadamente, no se cumple con el principio constitucional de tener una fiscalía autónoma. Eso es, tampoco se cumplía con Gertz Manero, ¿eh? Gertz Manero había sido votado, creo que casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, porque había estado cerca del PRI, del PAN, del PRD en su momento y de Morena, pero tampoco era un fiscal autónomo y no era un fiscal de la presidenta, ¿no? Era un fiscal más ligado a López Obrador que al cambio de sexenio, ¿no? Entonces yo creo que el nombramiento de la nueva fiscal pues, responde al interés de la presidenta. Creo, ojalá, que actúe no solamente contra la oposición, sino actúe fundamentalmente contra todos los escándalos que ha habido. Y todos los escándalos de los últimos meses van relacionados con Morena. Adán Augusto, la barredora, el huachicol fiscal, y ahora el nuevo representante de Limón, ¿no? O sea, ojalá esto le dé fuerza a la presidenta para no desligarse de Morena, pero sí poner en orden a Morena y a su gabinete y a los legisladores. Que los que realmente sí, cuando se habla de la fuerza limitada en ocasiones que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, es porque al interior de Morena, al interior de la Cámara de Diputados Senadores, no tiene la fuerza, ¿no? El caso más específico es el de Adán Augusto. Es escándalo tras escándalo tras escándalo y se mantiene. Y ahora, ojalá a través de la nueva fiscal pueda poner orden y se fortalezca la presidenta de la República, ¿no? En cuanto a la situación exterior, pues es complicadísima. Yo creo que negociar con Trump es prácticamente un reto de por vida, porque cada semana saca algo, ¿no? Cada semana se le ocurre algo para tratar de amenazar a México. En el fondo no cumple nada, ¿no? También hay que ser francos. Es más hablador que otra cosa, digo. Pero sí es una constante de que si el agua, de que si el gusano barrenador, que si el aguacate, todo el día, todos los días, saca algo nuevo. Empezó con el fentanilo, que realmente era un problema que México tenía que atacar. Pero ahora cualquier problemita que existe,
lo usa Trump para presionar, para amenazar, y ahí hay que, por un lado, reconocer la tranquilidad, ha sido una respuesta por parte de la presidenta. A veces gente la puede evaluar como débil, pero con Trump no se puede uno poner a las patadas y a las No, declaraciones. Entonces claro, yo creo claro. que en esa parte ha sido de mucha madurez, de mucha responsabilidad para proteger a México, la forma en que ha actuado la presidenta. Totalmente de acuerdo, don Demetrio Soy la Tijera. Y hablando de esta política de combate pues al narcotráfico, a las drogas sintéticas, a estos nuevos variantes de productos que se venden en el mercado negro, el gobierno federal ha impulsado reformas en materia de salud. Una de ellas es, pues, evidentemente, el combate a los productos ricos en azúcares, saturados, evidentemente, en sustancias químicas, endulcorantes, y entre ellos está, pues, en estos impuestos especiales a la producción y servicios, el aumento, obviamente, y obviamente, la nueva política de control para su venta y distribución. Pero Morena se le ocurrió introducir los vapeadores. A ver, ¿qué opinión te merece esta prohibición? Me hace recordar hace un siglo, cuando la prohibición del alcohol. ¿Qué no estarán fomentando con esto? Igual que hace un siglo en los Estados Unidos, el mercado negro, Demetrio, la gente va a seguir fumando. Es como si prohibieran hoy el tabaco y el alcohol, ¿no? O sea, no me quiero imaginar, Demetrio. ¿Qué opinión te merece esta reforma que acaban Oye, de aprobar? la otra me decía una gente que se llama la ley Chocoflán, Sí es, porque como el hijo de López Obrador aparentemente estaba cayendo en el vicio de los es correcto, vapeadores, entonces manda es la correcto. iniciativa. Mira, yo no veo negativo que se trate de limitar todo el mercado de una nueva, pues sí, sí, es una droga, es algo que crea una adicción Claro, y es algo sobre todo, que afecta mucho a la garganta y a los pulmones de quien usa el vapeador y que puede totalmente. producir cáncer, inclusive en ocasiones me dicen que más fuerte que el tabaco. El problema es que la medida, que ok, había que buscar una forma de control, puede provocar un mercado negro. Claro, Afortunadamente no se va a castigar a los usuarios, que originalmente se pensaba eso. Se va a castigar al que comercialice, al que produzca vapeadores. Como toda medida tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene los obvio. pros de que qué bueno que se trate de limitar el uso de algo que es negativo y sobre todo para los jóvenes. Hay muchos jóvenes, yo tengo nietas que de repente las ven en la casa de 19 años con vapeador y afortunadamente el papá se los prohibió, mi yerno, pero sí es peligroso. Ahora, el riesgo es que esto caiga en el mercado negro y se ha Así aprovechado es, por los grupos delincuenciales para entrar y encontrar un nuevo negocio, ¿no? Entonces tiene totalmente. pros y contras. Y en el caso de los productos con azúcar, igual, sí hay estudios a nivel de la Organización Mundial de la Salud en que poniendo impuestos a los productos que tienen exceso de azúcar, se logra la Claro, reducción del consumo. El problema de México es un poco diferente. La gente consume mucho refresco o porque no tiene agua potable o porque le requieren la energía que dan los azúcares. No tiene suficiente proteína y sobre todo la gente pobre no los ve con sus Coca-Colas de 3 sí, litros o de 2 litros claro. y, en fin, igual tiene pros y contras. Qué bueno, bueno, México tiene un problema que es el problema a nivel mundial, es el país con mayor diabetes, con mayores niveles que luego provoca un problema cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, sí, somos un país que requiere reducir el consumo de azúcar y hay que buscar por todos los medios cómo se logra. ¿Tú consideras, desde tu amplia experiencia como legislador, que esta reforma, en vez de regular el mercado, porque pues, sí, evidentemente es prevenir los riesgos que genera la adicción, hablo del vapeador? Hay que combatirlo, yo soy un convencido y comparto la idea de evitar que las nuevas generaciones y las presentes y las futuras caigan en las adicciones, cualquiera que sea, desde el fumar tabaco hasta el consumir alcohol. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero finalmente, Demetrio, no me dejarás mentir, hace 50 años en México, lo más común era ver que la gente fumara.
era hasta casi, casi característico de la personalidad de los adultos, ¿sí o no? Sí, Y la sin verdad, duda. y la verdad, hay que reconocerlo, es decisión de cada quien. También he visto gente que ha dejado de fumar o de tomar por decisión personal, ¿eh? Por decisión personal, por prescripción médica y a veces hasta por compromiso religioso. Y lo hacen por decisión o por convicción o por obligación, pero lo hacen. La gente que quiere seguir fumando, consumiendo estimulantes y seguir alimentando su adicción, lo va a seguir haciendo como acertadamente refieres. ¿No hubiera sido mejor, no sé qué opinas tú, establecer una regulación, claro, cobrando impuestos, estableciendo reglas claras para conformar un fideicomiso para atender a todos los enfermos de EPOC? Porque esto va a degenerar en cáncer de pulmón, ¿estás de acuerdo? Salvo la mejor opinión. ¿No hubiera sido mejor regular el mercado en establecimientos formales, supervisados por la Secretaría de Salud, auditados por el SAT? Y claro, yo diría que hasta con el seguimiento de todas las instituciones involucradas de manera directa o indirecta para que aquellos se declaren como hoy los que consumen marihuana, declaran su libre autodeterminación y los ves fumando marihuana en las glorietas de Metro Hidalgo, en la de Metro Insurgentes y en la puerta del Senado de la República. Y no hay poder humano ni policía que les prohíba estar fumando marihuana y dando un espectáculo bastante desafortunado pues, al turismo que recorre Avenida Reforma, y la verdad es que hoy tal parece que se persigue más a quien consume un vapeador que al que está consumiendo marihuana, y no sé tú qué opines. Socialmente hablando, pues es más criticable o más, yo diría, fácil de que sea rechazado un marihuano que un vapeador. ¿No crees que hubiera sido mejor establecer reglas claras, regular el mercado, poner límites y establecer políticas públicas que fueran tendientes a la prevención de la salud y al combate de las adicciones, en vez de prohibirlo? ¿Qué opinas, Demetrio? Bueno, en los dos casos, en marihuana o cualquier droga, igual que los vapeadores, no se está castigando, sancionando El al consumo, consumidor. claro, O claro. sea, en el caso de la marihuana está prohibido comercializar marihuana. Y si tú llevas cualquier... No, pero está prohibido, es decir, Sí, sí, se da la vuelta, pero sí, está así prohibido. es, Ahora, claro, son prohibiciones que la gente le da la vuelta, la gente que consume. Y es una discusión muy profunda que hay. ¿Se claro. debe regular o no el consumo de marihuana o el consumo de cocaína? ¿Se debe regular o Híjole, no? ¿Se debe permitir? En Estados Unidos hay varios estados que ya claro, lo tienen autorizado, no está sancionado. ¿Por qué México no lo ha hecho? Porque el gobierno federal de Estados Unidos no lo aprueba. ahí Y la está. relación de México tiene que ser no con el estado de California o el estado X, ¿no? O de Sí, Canadá, tiene que ser con el gobierno federal. Y el gobierno federal claro, de Estados Unidos sigue persiguiendo a aquellos que comercializan marihuana. Y el gobierno claro, de México en ese caso está en cierta medida atado, ¿no? Si la relación con Estados Unidos es muy difícil y nos limita en muchos casos a tomar ciertas decisiones. Yo creo que en todo esto no hay una decisión que no tenga pros y contras, ¿no? Se pueden haber equivocado, lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que el riesgo de un mercado negro, sobre todo en México, es elevadísimo, hijo. pero también en México es muy difícil llegar a como se hace en Holanda o Noruega, que tienen, hay tiendas especializadas que Así venden es. marihuana y fumador, en fin, Ámsterdam, en Ámsterdam. Yo creo que marihuana. en México sería muy difícil. Si no podemos controlar nada, si no podemos Sí, controlar al narco, creo que México en ciertas ocasiones, en ciertas, la realidad que tenemos con el narcotráfico y con la delincuencia organizada, pues hace sí, que tengamos que tomar medidas más drásticas, que sabemos que se van a violar, pero cuando vemos no permitimos que la delincuencia organizada tenga permiso porque de acuerdo. si se regulara y se aprobara, la delincuencia organizada lo va a tomar como un negocio nuevo, ¿no? Es decir, no hay, yo no sé si yo fuera legislador cómo votaría. A mí no me gusta que la oposición, y no me parece bien, vote todo en contra. Por ejemplo, en la ley de salud. La ley de salud Ahí tenía está. muchísimas cosas muy positivas. Debían haber votado a favor de la ley de salud y separar el artículo de los vapeadores y votarlo en contra. De Pero acuerdo, votan todo en contra, entonces también se deslegitiman con la población, porque la población ve que cosas positivas, la oposición, por ser oposición, tiene que estar en contra. Y yo creo que no es lo conveniente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es un tema polémico, sin lugar a dudas, un tema que genera pues división, polarización y polémica, discusión y contraste. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La salud siempre es un tema prioritario y la prevención siempre será un tema pues preferencial para el gobierno mexicano y para los mexicanos. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Y más en un país que tenemos los niveles altísimos, el Sí, país de la obesidad, el país de la diabetes, el país de los infartos. Entonces, bueno, en lamentable. EPOC, cada día ve uno más gente en la calle con su oxígeno. Y uno les Sí, pregunta, y muchos de ellos fueron gente que fumaron. Yo hace tengo varios 50 amigos, años. tengo dos amigos que han muerto por EPOC, Sí, porque señor. toda su vida fumaron y siguieron fumando ahí teniendo EPOC. Entonces yo creo que la situación de la salud en México, y lo vimos con la pandemia, el número de Claro, muertos que tuvo México con la pandemia fue tan elevado porque las condiciones de salud que prevalecían y prevalecen son malísimas. Somos un país en que el gobierno nunca ha tenido, y esperemos que ahora lo tenga, con Gercherodi, claro. que es un profesional, pero descuidó mucho el problema de salud y sabiendo que éramos un país de obesidad, de POC, de diabetes, nos tomaron las medidas necesarias. Hablando de temas de salud, quiero formularte la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que el gobierno mexicano hizo el anuncio, la titular del Ejecutivo Federal, de las nuevas farmacias del bienestar? Pues son, pues son, digo, la verdad es que dejan mucho que desear esos Donde da stands, ¿no? risa. Sí, oye, ¿crees que realmente con eso van a solucionar el problema de desabasto y van a poder garantizarle a la gente el acceso a los medicamentos que requieren de ciertas condiciones de clima, incluso hasta de refrigeración? ¿Crees que realmente seamos serios en esa política de atención a las personas enfermas? Que además son muchas, bien refieres tú. Mira, yo creo que durante todo el sexenio de López Obrador nos tomaron el pelo, ¿no? Claro, López Obrador y el mismo director actual del Seguro Social sí, llegó a señor. hablar de que tenía 95% de abasto de medicamentos y de repente cambia el sexenio y ya no lo tienen. O de que López Obrador llegó a decir, perdón, la estupidez de que teníamos un Sí, sistema de salud mejor. mejor que el de Dinamarca. Dinamarca, Por favor, digo, no hay ni comparación. Es del no, cielo a la tierra. Yo sí, siento que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene muchos problemas y yo creo que también tiene muchas omisiones, pero hay dos, tres rubros donde, o dos, tres áreas donde sí hay un cambio importante. Uno es seguridad. La estrategia de ok, seguridad sí está funcionando. muy Seguimos bien. siendo un país muy violento, porque el otro Uf, día yo hacía un estudio y veía en España, en Japón, hay una muerte al día, un homicidio doloso al día. En México había 85. Ahorita, por primera vez este mes, es probable que estemos abajo de 50, lo que es un cambio radical. ¿Sí? Ya hay días de 34 homicidios dolosos que nunca se veían. Entonces, hay un cambio fuerte en lo que es serio, en lo que es seguridad, y también yo creo que hay un cambio serio en lo que es salud. Se retomó la vacunación universal, se había qué dejado de bueno. lado el sarampión, de todo, se había dejado de lado, ya se retomó, estamos teniendo problemas por el descuido que tuvimos durante 6 años. Claro, Hay una estrategia diferente, con mayor transparencia en el caso de abasto de medicinas. Y lo que yo vi la mañanera en que anunciaron las farmacias, y no son farmacias como una farmacia de la esquina, son farmacias que tienen 30, 40 productos específicamente, que son los que requiere más la gente y que requiere la gente que tiene ciertas enfermedades, ciertos padecimientos. Es de mejor acuerdo. que la gran farmacia centralizada, que fue un fracaso La mega rotundo, farmacia, ¿no? ¿no? La Sí, superfarmacia. sí, Yo sí creo que se están tomando, por ejemplo, estas rutas de la salud que sí, llevan los centros de salud, creo que son 1,500 productos cada mes y que claro. garantizan el abasto, creo que es un éxito y creo que es una forma de garantizar, porque la logística es muy complicada y tendrá que Uf, llegar el momento en que cada farmacia pueda pedir los productos que necesite. Pero mientras que le envíen un paquete, una canasta básica de medicamentos, creo que es un avance. Entonces sí creo que hay unos cambios que pueden llegar al corto, mediano plazo a lograr un abasto mucho más
alto de medicina que el que tenemos actualmente. Totalmente de acuerdo contigo. Quiero ir a un pequeño corte comercial, si me lo permites, de nuestros patrocinadores. Regresamos, amigos, seguimos contrastando ideas aquí con Donde Metro Soy la Tijera. No le cambie, regresamos después de unos minutos. No le cambie, regresamos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y seguir en esta mesa de análisis con voces autorizadas, con verdaderos expertos y auténticos analistas en materia política. Pues antes de irnos al corte platicábamos sobre el tema de salud, sobre las recientes pues, reformas que fueron aprobadas en el Congreso, pero ahora quiero entrar a un tema que ha abordado Don Demetrio, el tema del combate a la delincuencia, los cambios en la Fiscalía, las decisiones de la nueva titular de la Fiscalía y las aprehensiones que ha hecho esta semana. Un exgobernador que fue deportado, extraditado de los Estados Unidos, que fue sometido a juicio en Chihuahua y que, bueno, gozaba de cierta comodidad, incluso de una medida cautelar de libertad, pero ahora la Fiscalía sale con una aprehensión por el delito de lavado de dinero. César Duarte Jaque, César N., exgobernador, polémico, señalado, acusado, sometido a juicio, hoy privado de la libertad, hoy recluido en el altiplano, allá en la zona del Estado de México. Venganza política, persecución del delito, facturas que se están cobrando o favores que se están pagando. ¿Qué está pasando, don Demetrio? Mira, sin duda, es decir, uno, la reacción a los pocos días que llega la nueva fiscal, ¿no? Sí. Y que procede contra César Duarte y contra este cuate que de Limones. De Limones, y contra 4 o 5 más que eran cercanos a él y cercanos a esta central obrera que preside el que es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena, ¿no? Pedro Aces. Sí, no, me refiero al diputado, que es el... Al diputado Pedro Aces, titular de CATEM, es correcto. Exacto, ¿no? Entonces se ve como una venganza política. Sin duda es una fichita el gobernador, ¿eh? César Duarte era una fichita que había acaparado agua, había hecho presas sin pedir ningún permiso, pero aparentemente ya estaba juzgado. Aparentemente ya había 2 sentencias contra él que ya había él, no sé, resuelto, no sé cómo bien. Entonces sí se ve como una, más que venganza política, se ve como que están tratando de demostrar que hay un cambio radical en la forma en que va a actuar la Fiscalía, con mucho más energía, con mucho más rapidez. Aquí uno se pregunta, ¿y por qué no también Javier Corral, no? Javier Corral tiene una orden de aprehensión en Chihuahua. Entonces, ¿por qué sí César Duarte y por qué no Javier Corral? Que esa es la pregunta. Javier Corral, pues lo están protegiendo. De hecho, cuando vinieron por parte del estado de Chihuahua a detenerlo, la Fiscalía o la Policía de la Ciudad de México lo protegió, que fue un escándalo, ¿no? Entonces sí se ve, pero se ve, por ejemplo, en el caso de los Limones, se ve muy bien, qué bueno que procedan contra él, independientemente que sea
eh, dicen que era coordinador o secretario de organización de la CATEM, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que Aunque procedan. Pedro Aces ya salió a decir y a deslindarse de él, ¿eh? Sí, pero aquí, bueno, a ver, hay tantas fotografías. A ver, Así es. Pedro Aces es otra fichita, ¿no? Digo, dejémonos de cosas. Es un escándalo. Un tipo con tanto dinero que lo despilfarra y que de veras tiene una fuerza política porque tiene dinero. La misma Claro, CTM ha sido un fracaso rotundo. Nunca podrá sustituir a la CTM, que con no, todos sus antecedentes ha sido de una solidez que le ha dado una estabilidad política al país durante casi 100 años, ¿no? Pero Pedro Hases, a ver, hace unas fiestas que no pueden ser permitidas en un político, aunque tenga mucho dinero, y a las de cuales acuerdo. acude Monreal como monaguillo en lugar de como coordinador. Entonces, qué bueno que se proceda, ojalá se proceda, que Hases se deslinde, pero a ver, entonces que borre las fotografías, que las quite de todos Sí, los expedientes, de todas sus redes sociales. Hay muchas contradicciones, pero ojalá este inicio de la gestión de la nueva fiscal no se quede nada más en llamaradas, en fuegos artificiales, sino que proceda. Hay mucha gente en Morena, hay muchas cosas, totalmente. expedientes abiertos, está todo lo del huachicol fiscal, está todo en donde está involucrado Adán Augusto en todo lo que es la barredora. Hay muchas cosas pendientes que por alguna razón Gers Manero ya no quería enfrentarse en eso o tenía instrucciones de no hacerlo, porque había involucrado Totalmente. mucha gente de Morena. Lo que es evidente es que aquí sí, la famosa frase de Juárez que decía a los amigos, no a los enemigos, A los justicia amigos, secas, justicia y gracia. Sí, y a otros justicia y gracia, está en un extremo. Toda la gente de Morena que esté involucrado en claro, corrupción, bueno, el primer ejemplo es Nacho Valle, ¿no? Ese es el total. escándalo mayor. Nacho Valle Impunidad. no solamente no lo corrieron del programa de bienestar, le Lo dieron una premiaron. nueva chamba, no lo procesaron, le dieron una nueva chamba. Entonces, Así es. esa forma de aplicar la justicia, ojalá se acabe en México y ojalá tenga la fuerza la presidenta para acabarlo, porque lo que se duda mucho de ella es que tenga la fuerza realmente para proceder contra los delincuentes de cuello blanco. Totalmente de acuerdo. Hemos llegado a la recta final de esta mesa de análisis y quiero pedirle a nuestro invitado un comentario sobre su columna publicada en este importante medio electrónico y su análisis que nos comparte y una reflexión final para cerrar esta mesa, don Demetrio. Mira, cuando analizamos la cuarta transformación, que entre comillas no es una cuarta transformación, no se puede comparar ni contra la reforma, ni contra la independencia, ni contra Claro, la revolución. Sería una transformadita chiquita, ¿no? Ahora, hay cosas muy importantes que se han hecho, como es toda la parte laboral, pero hay una parte que poco se habla, que es, ellos sienten que se requiere un Estado muy fuerte. Y yo coincido que se requiere un Estado muy acuerdo. fuerte. Creo que el Estado y ahí hay una discusión de que hasta dónde debe llegar el Estado, según la centro derecha, tiene que limitarse al cumplimiento de la ley y a la seguridad, y según el centro izquierda, y ahí hay un libro de Norberto Bobbio, habla, no, en el caso del centro izquierda, tenemos que garantizar los derechos, el Estado tiene que garantizar los derechos sociales. Yo creo en eso. Pero un Estado fuerte, en primer lugar, tiene que ser democrático. Porque si no es democrático, no es fuerte. Porque si no es De democrático, acuerdo. tarde o temprano va a caer y no representa realmente la voluntad de la mayoría. Y en el caso de Morena, están impulsando un Estado fuerte, pero no un Estado democrático. Están impulsando un Estado autoritario. Y ellos creen que con mayor autoritarismo se fortalece el Estado. No, se debilita el país en su conjunto. Y lo estamos viendo, por eso no hay inversión, por eso no hay inversión Claro, privada. Yo creo en un Estado fuerte, pero no en un Estado propietario. Yo no creo que el Estado tenga que estar manejando como ahora hoteles en la Ruta Maya, centros de recreación. Entonces, no creo claro. que tengan que estar manejando los ferrocarriles, y menos el Ejército y la Marina. Yo Las no creo aduanas. que el Ejército y la Marina tengan que ser empresarios. Ahora ya tenemos empresarios generales
El CEO de todo el Tren Maya es un general, por favor, digo. Entonces sí creo que el gobierno, yo creo un Estado fuerte, quiero un Estado que garantice derechos sociales, que tenga mucho más recursos de los que tiene, pero no creo que por fuerza. Así es. Bueno, un Estado que garantice salud, educación, servicios básicos, pero no un Estado que maneje empresas, salvo Pemex y CFE. Mucha gente dice, Bueno, el Estado tiene que hacerse de Pemex. No, Pemex sigue generando muchísimos recursos al Estado. totalmente de acuerdo. Pues ahí está la reflexión contundente, clara, objetiva e imparcial de una voz autorizada, don Demetrio Soto de la Tijera, a quien le agradezco personalmente su amistad, su apoyo, su confianza, pero sobre todo su valiosa participación en esta mesa de análisis semanal. Le reiteramos la invitación, si su agenda se lo permite, para que nos acompañe el próximo viernes a seguir contrastando ideas sobre los temas de mayor relevancia e interés nacional. Gracias, don Demetrio, te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Julio, muchas gracias y gracias por poder participar contigo. Es un placer. Muchas gracias. De Metro Sobre la Tijera, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie. Ya está el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre los temas también de coyuntura en materia deportiva a nivel nacional. Regresamos.